Hola, hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo estudio de la Biblia a través de la lección de escuela sabática. En esta semana vamos a estudiar nuevamente el libro de Salmos, lección número 7. Estamos llegando ya prácticamente a la mitad del estudio de este libro y realmente creo que es de bendición. Veo los mensajes que ustedes escriben cada día, los pedidos de oración que ustedes dejan y al mismo tiempo ver cómo este estudio de la Biblia está siendo de bendición en sus vidas. Espero que continúe siendo así y que Dios pueda continuar bendiciéndonos a través de su santa palabra. Si por primera vez has llegado a este canal, alguien te mandó el enlace, de repente alguien te invitó a que puedas ver este canal. Yo soy el pastor Anthony Araujo, soy pastor de la Iglesia Adventista aquí en el Perú y me da mucha alegría que puedas acompañarme en esta semana. Todas las semanas comparto el comentario de la escuela sabática y ahora, todos los viernes por la noche, también hay un video de, una predicación. Creo que siempre es importante estudiar la Biblia desde otra área, así que ahora estamos también compartiendo para ustedes las predicaciones bíblicas y espero que también sean de bendición. Si aún no te has suscrito al canal, ya sabes, te invito a que puedas unirte a nuestra comunidad. Ya somos más de 80,000 personas que cada semana estudia la palabra de Dios y se refuerza a través de este comentario en video. Y finalmente, antes de orar para iniciar, recordarte que abajo hay un enlace de WhatsApp. Allí tengo ya también la comunidad que está creciendo y estoy compartiendo allí materiales, los videos también para que siempre estén atentos a lo que yo subo aquí en este canal. Sin más, vamos a iniciar el estudio de la lección de esta semana, que el propósito principal es recordar la misericordia de Dios. Hoy hablaremos de la misericordia del Señor y vamos a orar. Acompáñame donde estás. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por tu misericordia, por ser un Dios bondadoso, piadoso, un Dios perdonador. Que la lección de esta semana que a partir de aquí vamos a estudiar y voy a compartir con mis amigos al otro lado de esta pantalla que están mirando, están escuchando, pueda ser de bendición también para ellos, así como lo es para mí. Que tu palabra llene cualquier vacío que hay en nuestros corazones y sobre todo, danos la certeza que a pesar de las crisis, de las luchas, tú siempre estás con nosotros. Es nuestro deseo, es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en la lección de esta semana vamos a estudiar 6 salmos diferentes. ¿Está bien? Estos 6 salmos tienen como temática especial la misericordia de Dios. Y antes de ir a la Biblia para poder comprender el significado de lo que es la misericordia, ¿qué te parece si primero vamos a un diccionario? Un diccionario y que nos diga cuál es la definición de misericordia. Ya lo ves aquí en pantalla, que dice así. Misericordia es compasión o perdón mostrados hacia alguien a quien se tiene el poder de castigar o dañar. Mira, este diccionario, que es el diccionario de Oxford, no es un diccionario bíblico, pero parece que utiliza un lenguaje bíblico. ¿Por qué? Porque básicamente cuando hablamos de misericordia, hablamos de compasión. Yo le expliqué la semana pasada que compasión es sufrir con el otro. Compasión tiene que ver con sentir tristeza por el dolor que vive una persona y al mismo tiempo buscar la solución al problema, ayudar a encontrar una solución al problema. Sin embargo, en este sentido, la compasión es hacia alguien que debe ser castigado por algo malo que hizo. Ya si lo ponemos en un lenguaje bíblico, pues el ser humano fue desobediente a Dios. Nos alejamos de Dios, el pecado ingresó en este mundo, vivimos cada día con nuestras luchas personales. A veces nos cuesta aún dejar a un lado el viejo hombre, como lo dice Pablo, pero dentro de todo este marco de crecimiento, de búsqueda espiritual, en este camino hacia poder ser perfectos por la voluntad del Señor, en todo esto está la misericordia de Dios. Mejor dicho, está ese poder que tiene Dios de que en vez de castigarnos, en vez de hacernos daño, lo que Él hace es perdonarnos. Interesante, ¿verdad? Entonces es de esto que vamos a hablar en la lección de esta semana y recordar que también hay 4 palabras en hebreo
para la palabra en español misericordia. Esas 4 palabras en hebreo son las siguientes: Hesed, Raham, Hanan y Selijah. Y es curioso que estas 4 palabras, aunque tiene que ver directamente con misericordia, tienen diferentes también otros significados. 3 de estas palabras aparecen en un solo versículo. Y vamos a estudiarlo también esta semana, así que quédate hasta el final del video para que sepas de qué vamos a hablar y qué versículo tiene 3 de las 4 palabras con respecto a misericordia. Con esta introducción vamos a nuestro desarrollo día por día. Vamos al día domingo de la lección. Lleva por título Su amor es para siempre. Y esto es una afirmación. Ahora, ¿qué implica que el amor de Dios sea para siempre? Esto significa de que entonces siempre voy a equivocarme porque siempre la misericordia de Dios va a estar allí. Significa que entonces puedo pecar deliberadamente cuantas veces quiera de manera intencional porque al final el perdón de Dios y su misericordia va a estar allí. ¿Será realmente eso? Vamos a entender a la luz del Salmo 136 3 ideas importantes acerca de la misericordia de Dios. Y aunque no vamos a leer aquí todo el capítulo, sí podríamos decir que el capítulo se divide por lo menos en 7 partes. La primera parte es el énfasis que hace el autor y la invitación que hace el autor de alabar a Dios. Vamos a leer el versículo número 1 que dice así: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aquí hay una invitación que al mismo tiempo se convierte en un mandato. Alaba a Jehová. Alaba a Dios. ¿Por qué hay que alabar a Dios? El mismo autor responde y dice, porque Él es bueno. Y esto, aunque ya lo has escuchado muchas veces, y tal vez no solamente por mí, sino también por otros pastores, Dios no solamente es bueno, sino que los planes de Dios son perfectos. Yo sé que a veces humanamente es imposible aceptarlo, entenderlo, pero Dios es bueno, número 1. Número 2, y además de que Él es bueno, su misericordia es para siempre. Su misericordia es eterna. Y esta expresión, porque para siempre su misericordia, esta expresión que aparece en el versículo número 1, tú vas a encontrarlo en el mismo capítulo, ¿sabes cuántas veces? 26 veces. No 1, no 2, no 3. 26 veces. Lo que el autor quiere dejar en claro es que ni tú ni yo debemos dudar de la misericordia de Dios. Ni tú ni yo podemos dudar, debemos dudar de que el Señor es bueno con nosotros. Y porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre, alaba a Jehová. Alábalo. Canta al Señor, aún en esos momentos de crisis, de dificultad. Sé como Pablo, como Silas, que cuando era medianoche y estaban allí encarcelados en Filipos, ellos no estaban allí renegando por su crisis, sufriendo y cuestionando a Dios por qué si predicaban el evangelio estaban encarcelados, golpeados, azotados. No. En medio de la noche, ¿qué hacía Pablo y Silas? Cantaban. Y cantaban y los presos, que dice la Biblia, los oían. ¿Por qué? ¿De dónde sacan esa fuerza para cantar a Dios en medio de la crisis? ¿De dónde sacan fuerzas los personajes bíblicos para alabar a Dios en medio de los problemas, en medio de las batallas, de las injusticias, de la opresión, del menosprecio? ¿Sabes de dónde sacan fuerzas? De recordar que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. ¿Qué significa o qué implica que la misericordia sea para siempre? Por ejemplo, el versículo número 4 dice así: al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Mejor dicho, todo fue creado por Dios. ¿Gracias a qué? A su misericordia. Versículo número 11 dice así: al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Dios crea el mundo por su misericordia y Dios libera a su pueblo por su misericordia. Versículo número 16.
al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Dios no solo creó al mundo por su misericordia, Dios no solo libertó a su pueblo por su misericordia, sino que después de liberar a su pueblo, los guió en el desierto por su misericordia. Y sabes una cosa, es verdad, tal vez nosotros no hemos sido guiados con una nube de fuego, como el pueblo de Israel. No hemos visto que el mar se abra, como el pueblo de Israel lo vio. Pero que no hayamos visto eso no significa que no haya pasado y que por ende no debas confiar en Dios. Si Dios hizo milagros con su pueblo, con su nación, Dios puede hacer ahora milagros con su pueblo espiritual. Y que ese pueblo, parte de ese pueblo eres tú y soy yo. Además de eso, el versículo número 21. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. No solo crea, no solo los libera, no solo los guía, sino que provee, porque para siempre es su misericordia. Versículo número 25. Al que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Dios no solo te creó, Dios no solo te sacó de las tinieblas y te trajo la luz admirable. Dios no solo te está guiando en este camino. Dios no solo está proveyendo para ti lo necesario para que sigas adelante, sino que además de eso, Él te cuida. Está a tu lado. Puede estar en silencio, nunca está ausente. Siempre está contigo. ¿Sabes por qué? Escríbelo tú en los comentarios. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Nunca dudes de eso. El día lunes de la lección lleva por título Crea en mí un corazón limpio. Sin lugar, uno de los salmos más populares es el Salmo 51, escrito por David luego de haber recibido la amonestación de Natán, del profeta Natán, debido al pecado que él había cometido, que era adulterio y al mismo tiempo asesinato. Parecía que la vida de David se venía abajo. Parecía que aquel pastor de ovejas que había sido llamado por Dios, que había sido ungido por Samuel, que había derrotado a un gigante, parecía que aquel hombre, su vida iba de picada hacia el suelo. Pero para siempre la misericordia de Dios. Así que él eleva una plegaria a Dios, una oración en busca de perdón. Y esta oración tiene prácticamente 19 versículos. No vamos a analizar aquí todos los versículos. Es uno de los textos más populares, tal vez tú incluso ya has escuchado sermones de este capítulo. Pero yo quiero resaltar algunas ideas, tal vez que no hayas escuchado antes, pero que son importantes en el estudio de la semana. Primero vamos a leer el versículo número 1. La Biblia dice así: Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Recuerdas tú que al inicio de este video te mencioné que existen por lo menos 4 palabras en hebreo para referirse a misericordia y que 3 de ellas estaban en un solo versículo? Pues es exactamente el versículo que acabamos de leer. En este versículo están 3 de las 4 palabras para referirse a misericordia. Y tal vez tú te preguntarás, pero pastor, ¿por qué hay 3 palabras que se refieren a misericordia? ¿No bastaba tal vez solo con una? En realidad es posible, pero recuerda que cada palabra tiene un sentido y una connotación diferente. Vamos a analizarlo en este momento, ¿qué te parece? El texto empieza diciendo: ten piedad de mí. La primera palabra hebrea que aparece aquí es Hanán. Y Hanán tiene que ver con favorecer a alguien. Mejor dicho, el salmista David reconoce su pecado, reconoce la situación en la que había estado metido, el pecado que había consumido, las consecuencias que tendrían que venir. Él era consciente de todo esto. Y lo primero que hace es decirle al Señor en su oración: por favor, sé generoso conmigo. Ten piedad. No lo merezco, favoréceme. Ese es el primer pedido que hace el rey David. Ten piedad, Hanán.
Luego viene la segunda palabra, porque el texto continúa diciendo, ten piedad de mí, Dios, conforme a ¿qué? A tu misericordia. Y aquí está la segunda palabra, que es la palabra Gesed. Es interesante esta palabra porque a diferencia de la primera palabra que tenía que ver con favorecer, con tener misericordia, con tener un poco de generosidad, la palabra Gesed es una palabra que significa bondad amorosa. Pero es interesante que la palabra Gesed está vinculado con aquellas personas que sufrían opresión, esclavitud, gente que estaba en quebranto. Y nosotros estuvimos la semana pasada que la gente que estaba en quebranto, la gente que estaba oprimida, ¿qué era lo que buscaba? Justicia. ¿Qué era lo que buscaba la gente oprimida? Liberación. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que David estaba oprimido? ¿Tú crees que David era un esclavo? Prácticamente lo era. Tal vez no era un esclavo físicamente, pero espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, estaba esclavizado por el pecado. Sentía culpa de su pecado. ¿Y qué necesitaba? Liberación, como alguien que estaba oprimido socialmente. Es por eso que David dice, conforme a tu misericordia, Gesed. Interesante. Por más que es misericordia ambas palabras, te das cuenta que tiene un sentido diferente. Y la tercera palabra que utiliza el salmista es la siguiente, conforme a la multitud de tus piedades. Sin embargo, en otras versiones dice, conforme a tu inmensa ternura. ¿Por qué? Porque la palabra que aquí utiliza el salmista ya no es Hanán, ya no es Gesed, sino que la palabra que utiliza es Raham. Y la palabra Raham procede de un sustantivo hebreo que significa matriz vientre. O sea, da la figura de una madre que cuida de su bebé. ¿Te das cuenta? Hablamos de un amor tierno, un amor puro por alguien. Y lo que está buscando justamente el salmista David es que ese amor de padre no se pierda para él. Que ese amor de cuidado y de protección que él necesitaba tener más que nunca en ese momento, no se vaya. Necesitaba él seguir siendo cuidado por Dios. Y es por eso que el primer paso que él elige, bueno, más que elegir, el primer paso que él toma para recibir el perdón de Dios es la confesión. Yo te digo algo, donde hay confesión, no debe haber excusa. No es posible que tú quieras confesarte a Dios y excusarte, decir, es que pasó esto, por eso lo hice. No, es que tenía sentido, humanamente era justificado. No, no sirven las justificaciones. No sirven las excusas. Si tú quieres presentarte a Dios y pedirle perdón al Señor por algo que hiciste, sea lo que ella fuere, sea lo que hayas cometido, cero excusas. No te justifiques. Es más, Dios sabe incluso tus justificaciones. Simplemente dile al Señor Hanán, Gesed. Dile al Señor Raham. Dile eso. Y el capítulo continúa porque si nosotros vemos del versículo 1 al versículo número 3, tú vas a encontrar 7 veces la expresión mi o mis. Vamos a verlo. Por ejemplo, el versículo 1 dice, ten piedad de mí. Borra mis rebeliones. Versículo 2, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, siempre está delante de mí. 7 veces. ¿Por qué? Porque David era consciente de la situación que había en la que estaba. Es interesante, podríamos aquí analizar más detalles. Yo quiero analizar aquí 2 cosas más en referencia a la misericordia de Dios. El versículo número 7, vamos a leer, dice lo siguiente. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Sabes? Esta palabra hisopo tenía que ver mucho con el ritual de purificación que practicaba el pueblo de Israel. De hecho, cuando tú lees Éxodo capítulo 12, versículo 22, y nosotros entramos ya aquí en un contexto diferente, y me refiero al contexto de las plagas de Egipto,
Tú recuerdas que en la última plaga, que tenía que ver con la muerte de los primogénitos, justamente en la época de la fiesta de la Pascua, el pueblo de Israel, ¿qué hizo? ¿Qué colocó en las paredes, perdón, en las puertas de sus casas? ¿Qué colocó? Colocó sangre de cordero. Ahora, esa sangre de cordero era sinónimo ¿de qué? De protección, de purificación. Pero ¿sabes con qué material ellos colocaron esa sangre en los dentales de las puertas? Vamos a leer Éxodo 12, versículo número 22. Dice así: tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Qué usaron aquí? Hisopo. ¿Te das cuenta? ¿Será que tal vez tu vida necesita hisopo? ¿Será que tal vez necesitas purificación? Puede que nadie sepa lo que has hecho humanamente, pero vives cargando esa culpa. Dios te puede liberar de eso. Confiesa a Dios, pide que te limpie. Y es por eso que luego dice: lávame y seré más blanco que la nieve. Tú recuerdas lo que la Biblia nos dice en Isaías, capítulo 1, en el versículo número 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Purificación, pureza. Y el tercer versículo que quiero resaltar en la lección del día de hoy es el versículo número 10. Y dice así: crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Solamente voy a resaltar la primera palabra, que es la palabra crea. En el día anterior hemos visto que la misericordia de Dios llevó a crear este mundo. Ahora, cuando Dios creó el mundo de lo que no había absolutamente nada. No había materia, no existía el tiempo, no existía nada. Dios es eterno. Dios creó absolutamente todas las cosas, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y es interesante que cuando David escribe el Salmo 51, él usa una palabra que llama mucho la atención. Porque para crear, la palabra crear, por lo menos tú tienes hasta 3 palabras. Crear puede ser bará, puede ser asá o puede ser yatzar. 3 palabras hebreas. Crear, bará, es aquella forma de crear de lo que no existe nada. Mejor dicho, solo Dios puede hacer bará. Porque Dios creó todo lo necesario y lo primordial para que el ser humano tomara todo eso y empezara a hacer cosas a partir de lo que él había creado. Pero el ser humano no pudo crear el tiempo, no pudo crear el espacio, todo fue Dios. Y ni enumerar la creación que él nos ha dado. Dios hace bará, Dios crea de la nada. Y la segunda palabra es asá. Y asá significa crear de lo que ya está creado. Por ejemplo, yo en este momento, donde coloco la Biblia, que está acá, mi lección, que está aquí, mi celular que está aquí, no lo ves en pantalla, pero es una mesa. Ahora, esta mesa que yo tengo aquí es de madera. Ahora, yo pregunto, ¿quién creó esta mesa? Probablemente algún fabricante. No lo conozco, pero la mesa llegó a casa. Pero yo te pregunto, ¿la madera de dónde sale? Del árbol. ¿Pero quién creó el árbol? Fue Dios. Solo Él pudo crear el inicio de todas las cosas. Ahora, tú dirás, pastor, y todo esto que usted menciona, ¿cuál es el sentido con el versículo 10? Pues que cuando David escribe este salmo, él dice: crea en mí, Dios, un corazón limpio. ¿Sabes qué palabra utiliza David? Él no utiliza asá, él utiliza bará. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios. Bereshit bará, Elohim bará. Dios crea de la nada. Y lo que David le pide a Dios es que su corazón no es que sea allí simplemente limpiado. Claro, hablamos de corazón con respecto a la mente,
David no le pide a Dios simplemente que haga un cambio, un poquito ahí que modifique. No, no, no. Lo que David le está pidiendo a Dios es que cree algo nuevo de la nada. Algo que solo Él, Dios, puede hacer. Y quizá también debe ser nuestro pedido hoy día. Que Dios haga vará en nuestra mente, en nuestro corazón. Que Dios cambie todo. Y pídele, porque Él puede hacerlo. El día martes de la lección lleva por título, Señor, si miraran los pecados. Prácticamente es una expresión, como lo dice el Salmo 130, una expresión de lo profundo del ser del salmista. El salmista era consciente del pecado que había cometido, no solamente él, también su pueblo. Y él hace una pregunta, que al mismo tiempo, más que una pregunta, es una reflexión que puede servir también a nosotros. El versículo número 3 del Salmo 130. Vamos a leer. Jehová, si mira los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Es una reflexión, es una pregunta, pero al mismo tiempo es una certeza. Si Jehová mira simplemente el pecado, como el ser humano mira el pecado, a veces a nosotros nos repugna el pecado, nos da cosas hablar del pecado. Cuando alguien peca, a veces fácilmente juzgamos, criticamos, sin darnos cuenta que de una u otra manera todos estamos envueltos en este mundo de pecado. Y el salmista dice, ¿qué pasaría si Jehová únicamente mirara el pecado? ¿Podríamos mantenernos de pie? ¿Podríamos tener esa tranquilidad de caminar con Dios cada día? Pero Dios es tan grande y su misericordia es tan grande, queridos amigos, que Dios no se enfoca en el pecado, Dios se enfoca en el pecador. Es verdad, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y esto no significa que porque ama al pecador el ser humano puede seguir pecando. No, no, no. Porque lo que tenemos que entender es que cuando hay arrepentimiento, al mismo tiempo ese arrepentimiento está acompañado de un cambio de vida. O sea, no es arrepentirse y decir, no lo voy a volver a hacer. Y al día siguiente vuelve a pasar. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que hizo el hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre. Era un deseo. Pero todo cambió cuando se levantó y fue al Padre. No es decir, es que no va a volver a pasar, perdóname que ya no va a volver a suceder, Señor, discúlpame, pero estas cosas no van a volver a pasar y vuelven a suceder. Eso no es arrepentimiento. Es contrición, es tal vez tristeza por el pecado, pero no es arrepentimiento. Arrepentimiento tiene que ver con volver a, y en este caso nos alejamos de Dios, pero hemos vuelto a Dios. Ese es el arrepentimiento. Y es por eso que el salmista aquí no solamente reconoce que la situación de su vida es a causa de sus propios pecados, sino que confía en que solamente en Cristo hay perdón de pecados. Mira qué dice el versículo número 4. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y aquí hay dos cosas que me gustaría resaltar. Número 1 es que ya hemos visto las 3 primeras palabras hebreas para misericordia. Hemos dicho Gesed, Hanán, Raham. La cuarta palabra es la palabra Selijah. Y es justamente la palabra que aparece aquí en el texto que acabamos de leer. Cuando el texto dice, pero en ti hay perdón. El texto dice, en ti hay Selijah. Y Selijah significa exactamente esto, perdonar o absolver. Es justamente lo que el ser humano necesita. Absolución de su pecado. Perdón de su pecado. Y lo que deja bastante claro el salmista es que el perdón viene únicamente de Dios. No es que yo puedo hacer algo humanamente para que Dios me perdone, en el sentido de que ninguna obra va a ser suficiente para que Dios me perdone. No es que yo haciendo buenos actos van a tapar mis malos actos. Haciendo buenas cosas
prácticamente eso va a borrar todo lo malo que yo he hecho. No, porque nuestra vida y nuestra salvación no es en base a las obras, sino que nuestra salvación es un regalo de Dios que nos dio a través de su Hijo, quien murió por nosotros para darnos ¿qué? Perdón de los pecados. Ahora, Jesús era su derecho, era su deber sanar nuestra enfermedad, era deber de Jesús venir a esto. No, no era su deber. ¿Pero por qué lo hizo? Porque su misericordia es para siempre. Y el salmista no solamente reconoce su condición, no solamente confía en que hay perdón en Dios, sino que al mismo tiempo él encuentra esperanza. Mira qué dice el versículo número 5. Dice la palabra de Dios. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Espera aquí viene del hebreo lekavot. Y lekavot tiene que ver con esperanza. O sea, no es una espera a ver qué sucede, no. Es vivir lleno de esperanza al saber que la misericordia de Dios se renueva en nosotros cada día. Pero esa esperanza que tu vida hoy necesita, porque tal vez hoy estás desesperado, desesperanzado, esa esperanza no crece en tu vida solo por oración. Y voy a explicarte esto. No es que hoy que tú necesitas esperanza, vas a ir a orar a Dios, allí vas a ir a dormir en la noche y vas a orar a Dios y le vas a decir, Señor, dame esperanza y levántame con esperanza. No, no es que la esperanza va a caer en un polvito mágico del cielo. No. Necesitas esperanza. ¿Sabes dónde puedes conseguir esperanza para tu vida? En la palabra de Dios. Por eso el salmista dice, esperó mi alma, esperé yo en Jehová. ¿En dónde esperé? En su palabra. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y si lo que hoy tu vida necesita es esperanza, la palabra de Dios puede vivificarte. La palabra de Dios puede darte sentido a la vida. La palabra de Dios puede hacerte ver ahora nuevamente el mundo con ojos de querer seguir adelante, de querer alcanzar todavía los sueños que tienes. Solo la palabra de Dios da esperanza. El Señor no se enfoca en tus pecados. El Señor se enfoca en ti y en el perdón que Él puede ofrecerte para que vivas con esperanza. El día miércoles de la lección lleva por título Alabanza al Dios majestuoso y misericordioso. Vamos a estudiar aquí el Salmo 113. Acompáñame y vamos a leer el versículo número 1. Dice así. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Como verás, hay un pedido repetitivo de parte del salmista o de los salmistas, que es alabar el nombre de Jehová. Ahora, tú te preguntarás, ¿por qué alabar el nombre de Jehová? Y ese es el primer punto que yo quiero resaltar, de 2 puntos que vamos a resaltar en este día. ¿Por qué alabar el nombre de Jehová, amigos? Porque muchas veces la apostasía llega a nuestra vida por ingratitud. Déjame ponerte tan solo un ejemplo. El pueblo de Israel en el desierto. ¿Sabes que el pueblo de Israel llegó a un momento en sus vidas que prácticamente menospreciaron todo lo que Dios les había dado, todo lo que Dios les había dado? Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Números, tú vas a encontrar en el capítulo número 21 una situación donde el pueblo se enfrenta a las picaduras de las serpientes y donde mucho pueblo muere y solamente aquellos que quedaron vivos fue porque llegaron a ver la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Pero ese es el desenlace. Cuando tú ves el por qué causó
toda esta situación, tú vas a darte cuenta que fue porque el pueblo se convirtió en un pueblo ingrato y que menospreciaba cada bendición de Dios. Vamos a leer el versículo número 5 y 6 de Números capítulo 21. Y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y estamos tan cansados de este pan tan liviano. Entonces Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente de Israel. Además de saber, queridos amigos, que la gente que fue rebelde y que vivió en el desierto no llegaron a ver la Canaán, la tierra prometida, a causa de su pecado, es interesante qué es lo que ellos cuestionan de Dios. Y lo que ellos cuestionan son 3 cosas: pan, agua y pan liviano, o pan tan liviano. Yo pregunto, ¿Israel no tenía agua en el desierto? ¿Sí o no? Sí tenía. ¿Tenía Israel comida? Sí tenía. ¿Y la comida principal del pueblo cuál era? El maná, que era un regalo diario de Dios. El pueblo recogía para ese día. Era un regalo diario donde veían la misericordia de Él por el pueblo cada día. Y el pueblo tenía que aprender a depender de Dios cada día. Pero es interesante que cuando el pueblo dice, estamos cansados de este pan tan liviano, la traducción o la transliteración del texto en español del hebreo es, estamos cansados de este pan inservible, de este pan bueno para nada. Esa es la traducción más cercana al original. Ahora, ¿cómo el ser humano se podría animar de llamar pan inservible, pan bueno para nada, al maná? Es que el pueblo era un pueblo ingrato. Y por eso caían en la apostasía. Y por eso murieron. Y por eso no ingresaron a Canaán. Por eso en Salmos nosotros vamos a encontrar la invitación constante. Alaba a Dios, no seas ingrato, no cuestiones la voluntad del Señor. Recuerda los milagros del pasado, recuerda cómo Dios obró en el pasado, porque Dios puede obrar en tu futuro. No lo olvides. Cuando nosotros empezamos a olvidar las bendiciones de Dios, cuando olvidamos lo que Dios ha hecho en la Biblia en el pasado, lo que Dios ha hecho en nuestra vida en el pasado, es que la ingratitud se posesiona de nosotros. Y cuando la ingratitud se posesiona de nosotros, olvidamos todo lo bueno que Dios ha hecho. Por eso el mandato de alabar a Dios. Y la segunda idea que yo quiero resaltar, el versículo número 5, 6 y 7, dice así: ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza de su miseria. ¿Sabes? Dios no solo es un Dios majestuoso. Dios no solamente nos ve desde arriba. Dios no solamente sabe lo que ocurre en este mundo, sino que se humilla, se acerca a su creación. Cuando tú eres a Dios, no solo mira al cielo, mira a tu costado. Porque Dios no solamente está allá, Dios está aquí contigo. Ahora Dios está a tu lado, a través del Espíritu Santo. Está contigo. Y es maravilloso que ese Dios majestuoso y grande no tiene impedimento de rebajarse hasta donde estamos nosotros, esta humanidad caída y perdida, para decirnos que nuestra vida está en sus manos, para decirte que ningún detalle de tu vida Él ha pasado por alto, para decirte que se interesa por todo lo que tú has pasado y lo que estás pasando ahora. Ese es el Dios majestuoso y sobre todo ese es el Dios misericordioso, un Dios que nos alcanza,
un Dios que está con nosotros, un Dios que a través de su Hijo vino a este mundo a vivir lo peor de la vida, hasta morir por nosotros. Por eso, queridos amigos, el hecho de que Dios habite en las alturas no le impide ver lo que ocurre aquí abajo. La grandeza de Dios es eso, es grande, pero el cuidado de Dios por nosotros también es grande. Por eso cada mañana piensa en lo que Cristo hizo por ti y por mí. Medita, piensa en lo que significó descender de la majestad del cielo a humillarse aquí en la tierra, solo porque su misericordia es grande y es para siempre. El día jueves de la lección lleva por título No olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a ir al Salmo 103. Vamos a leer el versículo número 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. David escribe para David. Suena raro, suena extraño, pero en realidad esta era una práctica común del salmista. Escribir para recordarse qué es lo que no tenía que dejar de hacer. Por eso él mismo dice, bendice a Dios, alma mía. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. No olvidemos de hacer esto. Y tú dirás, pastor, pero yo más bien debo ser bendecido por Dios. ¿Cómo es que yo voy a bendecir a Dios? Es una pregunta interesante, pero en realidad más que una acción es prácticamente un resultado de lo que Él hace por nosotros. Mejor dicho, ¿por qué debemos bendecir a Dios y cómo es que debemos bendecirlo? Vamos a responder la primera pregunta. Cuando nosotros leemos los versículos 3 al 5, vamos a encontrar las respuestas del por qué hay que bendecir el nombre de Dios. Versículo número 3, que dice, Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias. El beneficio más grande de Dios para nosotros es el perdón de los pecados. Por eso la lección de esta semana nos dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Es lo que el salmista se decía, bendice a Jehová y no olvides los beneficios que Él te da. ¿Cuáles beneficios? El perdón. Segundo beneficio, la sanidad. Tercer beneficio, el rescate, la liberación. Cuarto beneficio, la misericordia. Quinto beneficio, el que provee de las cosas. Por esas razones, a manera general y por razones específicas de tu vida, bendice el nombre de Jehová. Ahora bien, ¿cómo es que podemos bendecir el nombre de Jehová? Número 1, alabando su nombre, alabando al Creador. Más que darle una bendición, es mostrarle a Él que nos sentimos contentos y seguros con sus bendiciones. ¿Y cómo podemos mostrar eso? Número 1, alabando el nombre de Dios. Agradece todos los días al Señor. Que tu oración a Dios cada mañana, cada tarde o cada noche no esté enfocada únicamente en pedirle algo sin que antes agradezcas por lo que Él hace en tu vida. Y segundo lugar, ¿de qué otra manera podemos bendecir el nombre de Dios? El versículo número 18 nos da la respuesta. Dice lo siguiente, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Sabes de qué manera retribuimos la misericordia de Dios? Además de alabar y agradecer al nombre de Dios, es también cuando nosotros guardamos su ley, cuando obedecemos sus mandamientos. Es que no se trata únicamente de decir gracias Señor y gracias Señor. Si es que yo aquí no muestro que estoy agradecido al Señor a través de la obediencia de la ley. Por eso Jesús dijo, si me amáis,
Si vives agradecido a mí, si realmente de tu boca salen palabras de agradecimiento, de alabanza, pues obedece mis mandamientos. Es eso. La pregunta es, ¿estás dispuesto a agradecer a Dios a través de la obediencia a los mandamientos? Pues que la respuesta la eleves a Dios en una oración en este momento. Queridos amigos, la lección de esta semana nos recordó qué es la misericordia de Dios. Y como te habrás dado cuenta, su misericordia es asombrosa, a pesar de que no la merecemos. Su misericordia nos libera de la culpa, nos libera del pecado, de la ansiedad, de la depresión. Su misericordia tiene el poder de crear un corazón nuevo y darnos una mente nueva. Su misericordia, queridos amigos, tiene el poder de levantarnos si hoy estamos caídos, porque su misericordia es para siempre. ¿Te gustaría el día de hoy darle gracias a Dios por su misericordia? ¿Te gustaría pensar en este momento alguna situación difícil que has pasado donde viste la misericordia de Dios? Piensa en eso en este momento y eleva una oración a Dios y dile gracias. Gracias porque su misericordia es para siempre. Y que esa misericordia de Dios sea un motivo suficiente en tu vida para vivir una vida en obediencia y de acuerdo a la voluntad del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta semana y que este video haya sido de bendición para ti y haz que este video sea de bendición para otros. Compártelo. Y conmigo será hasta la siguiente semana. Que Dios te bendiga. Chao, chao.